Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Como parte de las clases para los alumnos de noveno semestre de la licenciatura en medicina de la Universidad West Hill, he subido estos videos con la finalidad de que sean un apoyo para el aprendizaje en este módulo que es sobre la materia en geriatría. El día de hoy vamos a hablar sobre la demografía del envejecimiento. El envejecimiento pues es un fenómeno que se ha presentado a nivel mundial en los últimos años, en las últimas décadas, y pues se ha observado que la población de personas mayores de 60 años ha incrementado a nivel mundial. Esto ha generado que haya una transición hacia el envejecimiento y obviamente esto repercute en generar algo que se llama envejecimiento poblacional. Este envejecimiento poblacional conlleva varios retos, como es el mayor uso de los recursos sociosanitarios. La población de adultos mayores tiene necesidades de salud muy particulares. Generalmente hay una sumatoria de diferentes enfermedades, de deterioro, y pues se van a presentar múltiples enfermedades en una persona envejecida, y esta persona envejecida va a ser más propensa a complicaciones de este tipo de enfermedades. El envejecimiento ha generado un impacto social y económico. Y la pregunta es, ¿cuándo empieza la vejez? Pues no podemos decirlo con certeza, no podemos tener una definición específica, pero en diferentes contextos históricos, dependiendo eh, del contexto sociocultural, se decía que una persona era vieja cuando ya era incapaz de cargar armas para la guerra. En otros contextos también se decía que era alguien viejo cuando ya no tenía la capacidad suficiente para realizar un trabajo, sobre todo trabajos manuales y físicos. En estos contextos nunca se consideró a la mujer y posteriormente se implementa lo que es la jubilación, que en promedio eran los 65 años de edad, porque era cuando la persona ya no tenía estas habilidades para poder seguir trabajando. Pero actualmente, pasando ya los primeros 25 años del siglo XXI, hay personas muy envejecidas, ya tenemos pacientes de más de 80 años o incluso mayores de 100 años. Hay algo que se llama centenarios, que son aquellos que van de los 100 a los 110 años, y arriba de los 110 años son supercentenarios. Entonces, cada vez nos vamos a enfrentar más a este tipo de población. Y hay que entender que pues, la vejez o el envejecimiento, algunos autores se refieren a estos términos de manera indistinta, pero también algunos otros lo pueden manejar como diferentes situaciones, siendo la vejez la etapa en donde se hacen notorios los cambios en las capacidades físicas, mentales y en otras esferas, y el envejecimiento que es el proceso, es decir, las modificaciones por el paso del tiempo en el organismo. Pero también viene este otro término que es la senescencia. La senescencia ya se refiere precisamente a un proceso de deterioro funcional asociado a la edad. Y lo podemos ver desde el momento celular, senescencia celular. Esto viene mucho con el número de Hayflick, que es la replicación máxima que una célula puede llegar a tener, y que después de esto ya no hay división celular y por lo tanto el cuerpo empieza a envejecer secundario a este envejecimiento celular. Y tenemos que entender cuáles son los cambios normales asociados al envejecimiento y cuáles cambios son patológicos. Tenemos que saber diferenciar que una cosa es envejecer y otra cosa es enfermar. Independientemente de la edad, las personas se enferman, pero también hay que comprender que la edad es un factor de riesgo para que se presenten muchas enfermedades, tipo demencia, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, pues una persona vieja o anciana suele ser un concepto subjetivo y va a cambiar con el paso del tiempo. Muchas veces nosotros nos basamos en la edad cronológica, es decir, la edad cumplida en años. Pero hay que entender también que el envejecimiento es heterogéneo y cada adulto mayor, cada persona envejecida va a vivir su propio envejecimiento de diferentes maneras. Podemos tener pacientes jóvenes que están sumamente envejecidos por un proceso patológico proinflamatorio, a diferencia de a lo mejor una persona de más de 80, 90 años que no tiene enfermedades crónico-degenerativas de severidad,
que le hayan generado mayor riesgo de envejecimiento prematuro. Entonces, el envejecimiento demográfico se refiere a un incremento porcentual del grupo de población en edades avanzadas respecto al total de la población. La OMS define a una persona adulta mayor dependiendo del país en el que se encuentre. Vamos a clasificarlos en países en vías de desarrollo y países ya desarrollados. Los países en vías de desarrollo, como lo que puede ser América Latina, Sudamérica, México, a lo mejor ciertos países de África o de Asia, que están en vías de desarrollo, se considera la edad de corte 60 años para ya considerarlo adulto mayor. En países ya desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa de Occidente y algunos países de Asia como Japón, se considera al adulto mayor como aquella persona que tiene más de 65 años. Aquí en México, al menos al momento actual, pues estamos considerando, según la OMS, que las personas adultas mayores son de 60 años hacia arriba. Claro, ciertas instituciones o ciertos grupos, a lo mejor académicos, van a considerar un adulto mayor a partir de los 65 o inclusive después de los 70 años de edad. Y hay un autor que menciona que hay 4 etapas del ciclo vital, que sería la primera, pues la edad, sería la infancia y la juventud. La segunda edad sería la vida activa y reproductiva. La tercera edad sería el activa de retiro. Y la cuarta edad, declive o dependencia o deterioro. Entonces, bajo este esquema, se puede considerar a un adulto mayor que empieza en la tercera edad. Por eso encontramos luego referencias que nos dicen que son las personas de la tercera edad. Y tenemos que entender también que envejecer es un proceso que nos ocurre en el trayecto de nuestras vidas. Todos envejecemos, todo ser vivo envejece. Tal vez algunos biólogos dirán que hay un par de excepciones, pero bueno, estamos hablando de humanos y por lo tanto, pues todos los humanos, todas las personas envejecemos. Y usualmente este proceso de envejecimiento pasa desapercibido, pero se hace evidente hasta que se afecta el estado de salud. Y entonces aquí tenemos que hacer una gran diferencia y entender qué es la edad cronológica y la edad funcional. Como hemos comentado previamente, la edad cronológica se refiere a la edad contada solamente en años vividos, ¿no? Pero la edad funcional es un concepto un poquito más complejo en el cual se entiende qué capacidades tiene una persona para poder funcionar en la vida cotidiana. Y entonces aquí vamos a ver actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentadas de la vida diaria y también actividades avanzadas de la vida diaria. Ya después ahondaremos en este concepto. Y pues no todo adulto mayor es un paciente geriátrico. Hay adultos mayores que tienen una buena capacidad funcional independientemente de la edad cronológica y no requieren tal vez un abordaje muy estricto por parte de un especialista en geriatría, pero se puede definir a un paciente geriátrico como un adulto mayor con patología crónica o aguda, con tendencia a la cronicidad e invalidez, que genera predisposición al deterioro funcional, es decir, a las esferas física, psíquica, social, y que no cuenta con redes de apoyo familiar, o si las tiene, están deterioradas. Y esto habla de un enfoque global, holístico, un enfoque completo, en el cual no nada más se aborda a la patología biológica del adulto mayor, sino que se abordan otros aspectos como la red social. El envejecimiento, pues es este proceso en el cual ya hemos comentado que hay un aumento de personas adultos mayores y hay diferentes factores que han influido para que haya más adultos mayores que personas jóvenes. Esto puede ser debido al incremento en la esperanza de vida. Para mediados del siglo XX, la esperanza de vida eran 40, 50 años y actualmente, pues esta edad promedio ha aumentado. Por ejemplo, se calcula que para el año 1950 había 250 millones de personas mayores de 60 años. Para el año 2000 había 606 millones de personas mayores de 60 años y se cree que para el año 2050 va a existir 2.000 millones de personas mayores de 60 años. También, pues, con los avances en la medicina y en la tecnología, hay un descenso de la mortalidad y, bueno, pues, también los métodos de planificación familiar, la inserción de la mujer en la vida laboral, también han generado una disminución en la natalidad. Por lo tanto,
nacen menos niños, hay menos jóvenes y la población que queda pues va envejeciendo. Y esto es parte de lo que es el envejecimiento demográfico. La transición demográfica pues habla de esta proporción elevada de adultos mayores en constante incremento y con escasas perspectivas de reversibilidad del proceso. Se calcula que ya hay una transición demográfica cuando la proporción es del 10%. Y obviamente esto repercute en una de las esferas que mueve a un país, a una nación, que es lo económico. Entonces, si hay muchas personas envejecidas, jubiladas, que ya están en un retiro laboral o que ya no trabajan, pues va a haber un envejecimiento económico. Y esto tiene que ver mucho también con el aumento en el índice de la dependencia de los viejos. Es decir, un adulto mayor ya no va a trabajar, ya no va a ser productivo desde el punto de vista económico, y por lo tanto, muchas veces estos adultos mayores que tienen enfermedades múltiples o condiciones crónicas que les ameritan una dependencia, van a requerir de gastos elevados, como una persona que los cuide, medicamentos o tal vez hospitalizaciones e incluso la institucionalización. Entonces, los avances en las ciencias médicas, la mejoría en las condiciones de vida, el mayor control de enfermedades transmisibles, infectocontagiosas, ha generado un aumento de la longevidad, pero este aumento de la longevidad ha conllevado a que las personas tengan más enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas pueden desencadenar discapacidad y la discapacidad pues va a requerir cuidados a largo plazo. Es decir, personas que tengan que ser atendidas durante varios años antes de que se acerque la muerte y entonces pues obviamente esto va a requerir implementar planes, intervenciones para dar atención a este grupo etario. Por lo tanto, hay que tener modificaciones en la atención médica y muchas de las políticas públicas en salud se tienen que enfocar a los adultos mayores, ya estas situaciones de salud que presentan de manera muy particular, que nosotros llamaremos síndromes geriátricos. Entonces, la población envejecida está aumentando a nivel mundial, pero hay diferencias entre las regiones y los países. No es lo mismo cómo envejece una persona de Europa a cómo envejece una persona en África. No es lo mismo cómo envejece una persona en Canadá que cómo envejece una persona en Brasil. Y estos cambios, ya lo hemos comentado, tienen que ver mucho con la disminución en la tasa de la fertilidad, aumento en la legibilidad, pero hay otro factor o otro fenómeno que también es la migración. En esta gráfica podemos ver que para el año 2016 a nivel mundial, en las líneas o en las barras azules estaban los hombres y la población en millones, y en el área rosa estaba la población de mujeres. Y entonces se ve también en la línea central los grupos etarios que van de 0 a más de 100 años. Entonces, pues aquí ya se empieza a ver esta pirámide poblacional, que hay un ensanchamiento en la edad entre los 20 y los 30 años, y que es lo que se espera que en los próximos 10, 20 años, esas personas de 20 a 30 años van a estar acercándose a los 60 años, y entonces vamos a tener una gran cantidad de adultos mayores, y por eso se especula que para el año 2050 será un número muy alto de adultos mayores que van a requerir atención en muchos aspectos, pero uno de lo que nos engloba pues es el aspecto sociosanitario. En el año 2000, los adultos mayores de 60 años, pues ya en algunos países como o regiones, ya eran, tenían un porcentaje alto. En Asia ya había un 54% de personas de más de 60 años, en Europa un 24%, en Italia un 7%, y en México para ese año 2000 esa edad promedio era de 22 años. Entonces, si nosotros le sumamos al año 2000, 50 años, que sería el 2050, pues todos los que sobrevivan de esa generación van a tener en promedio 70 años. La expectativa de vida en 1950 era de 46 años, la expectativa de vida en el 2000 era de 66 años, es decir, ha habido un aumento en la longevidad. Este aumento de la longevidad pues es mayor en los países desarrollados y es aún mayor en las mujeres. Es decir, si una mujer se compara cuánto tiempo va a vivir o cuánto se espera que viva, tiene mayor probabilidad de longevidad que un hombre. En México, en el año 2004, se calculaba la esperanza de vida en mujeres en 77.6 años y en hombres en 72.7
7 años, es decir, en promedio las mujeres viven 4 o 5 años más que los hombres. Y esto es también por muchos factores. A lo mejor factores biológicos como las hormonas, a lo mejor también aspectos culturales como que los hombres no tenemos esta tendencia a ir a buscar atención médica, en cambio las mujeres, pues desde la etapa a lo mejor de la adolescencia, cuando empiezan con la etapa del ciclo menstrual, empiezan a lo mejor a tener cierto acercamiento con los médicos, a lo mejor en la etapa de prenatal o la etapa de posterior al embarazo, etcétera. Entonces las mujeres tienen más acercamiento a los servicios de salud que los hombres, y además de que también los hombres culturalmente tienen mayores conductas de riesgo que las mujeres, como pues el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, ¿no? Que esto pues parece también que va cambiando conforme han ido pasando los años. En esta otra gráfica se puede observar cómo están los grupos etarios, igual de 0 a más de 85 años, y se puede ver una comparativa entre los años 2000, 2010 y los 2020. Es decir, para el año 2000 se puede observar que el promedio o el grosso de personas era de 22 años, para el año 2010 de 26 años y para el 2020 de 29 años. Por lo tanto, estas tendencias se van a ir modificando y como lo hemos comentado con anterioridad, pues estas personas que actualmente en la década de los 2020 tienen 29 años, en 30 años van a estar acercándose a los 60 años y por lo tanto se espera que sean el grosso de la población a nivel de México. Y muchas de las enfermedades que se acompañan con el envejecimiento pues actualmente son crónico-degenerativas, al menos en esta tabla, que es una tabla de las 10 principales causas de defunción en los mayores de 65 años de edad. En el año 2004 en México, tenemos que la número 1 pues eran las enfermedades del corazón, la 2 diabetes mellitus, la 3 tumores malignos, la 4 enfermedades cardiovasculares, la 5 enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la 7 me salto hasta este apartado porque es influenza neumonía. Es decir, de las 10 causas de mortalidad solamente una es infectocontagiosa. Claro, los adultos mayores también tienen una predisposición a que las enfermedades infecciosas sean más agresivas y que tengan desenlaces adversos en comparación de las personas jóvenes. Esta es una gráfica de las enfermedades crónico-degenerativas en la población envejecida de Estados Unidos y pues es algo muy similar. Tenemos enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infartos cerebrales, problemas pulmonares, cáncer, diabetes y artritis. Pero no tenemos que dejar de lado algunos aspectos que no son meramente biológicos, pero que pueden impactar de manera significativa en la salud del adulto mayor. Uno es el estado marital. Las personas que no están casadas pareciera ser que tienen peor pronóstico que los que tienen una pareja, un cónyuge. También el retiro, si se retiran a una edad adecuada, si tienen que seguir trabajando, si ese retiro les provee una pensión, etcétera, ¿no? Si tienen un plan de vida después del retiro. La pobreza, muchos de los adultos mayores pues no tienen el ingreso mínimo para poder subsistir y pagar comida, medicamentos, atención médica, etcétera, ¿no? Y también sin dejar de lado pues las actividades lúdicas y recreativas. También hay que evaluar la red de apoyo, como hemos comentado, si una persona adulta mayor tiene cierto nivel de discapacidad y no es capaz de atenderse a sí mismo, habrá que buscar a alguien que lo haga y que le dé esa atención que amerita. Y bueno, pues también valorar si estas personas tienen acceso a servicios de salud. Y bueno, pues el INEGI reporta que en el año 2025 había aproximadamente 17.1 millones de personas mayores de 60 años de edad, lo cual representa el 12.8% del total de la población a nivel nacional, pero se proyecta que para el año 2070 este porcentaje aumentará a 34.2, es decir, se va a duplicar el porcentaje de personas de más de 60 años, con todo lo que esto implica como una alta demanda en atención sociosanitaria. Y hay ciertos indicadores de calidad, como que se recomienda que exista un geriatra por cada 4.000 adultos mayores. Pero pues se requiere de un trabajo interdisciplinario. No nada más los geriatras son los que tienen que atender a los adultos mayores, sino que hay una gran cantidad
de profesionales involucrados en la atención de estos pacientes, como es enfermería, nutrición, odontología, rehabilitación, trabajo social, salud mental, entre otros especialistas. Pero la atención primaria se va a enfrentar a una alta demanda de atención por parte de personas de edad avanzada. Por lo tanto, se hace prioritario e imprescindible eh, realizar actividades de geriatrización a el sector de atención primaria, porque ellos van a ser quienes van a derivar a estos pacientes con los diferentes especialistas, incluido el geriatra, cuando sí sea necesario. Pero como todavía no llegamos a estos indicadores de un geriatra por 4.000 adultos mayores, pues muchos de estos adultos mayores tendrán que ser atendidos en este primer nivel de atención para no sobresaturar la consulta en los segundos y terceros niveles de atención. También tenemos que entender o comprender las diferentes formas en cómo se ha conceptualizado el envejecimiento, como el usual, el patológico, el exitoso y el saludable, que también lo comentaremos en otra sesión, pero lo vamos anticipando. Y como conclusiones, bueno, pues el envejecimiento plantea nuevos retos a nivel social, económico, político y familiar. El sistema de salud tiene que implementar estrategias para la atención de este grupo poblacional y hay que recordar que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, irreversible y universal. Comprender que la población seguirá teniendo cambios y tendremos que aprender a solventar los problemas que se presenten. Concluimos esta primera sesión hablando generalidades sobre la demografía del envejecimiento. Espero que haya servido para el aprendizaje en este módulo. Gracias.